favor. O la otra cosa, ya llegó a mi mente. Ya subimos los videos del último sábado, se dice Nehemías, a nuestro sitio de red, ahí lo puede hallar usted. Si usted estaba ocupado en algo durante el día y no pudo escuchar el mensaje, o todos los mensajes, si está al otro lado, o quizás en la enseñanza de mujeres, ahí si usted entra a nuestro sitio de red, que es Iglesia Bautista Bíblica CF.org, ahí puedes ver el enlace a todas las predicaciones de aquel día. Entonces les animo a que, aunque usted escuchó el mensaje, no hace daño con repetirlo, y si usted no lo escuchó, vas a querer verlo. Sin duda alguna, los mensajes serán de mucha exhortación para todos los presentes. Jueces capítulo 7, por favor, y vamos a leer todo el capítulo. Contiene 25 versículos. Jueces 7, versículo 1 a 25. No vamos a predicar sobre todo el capítulo, pero por el beneficio de aquellos quizás que nunca han leído este pasaje, vamos a leer todo el capítulo y luego enfocarnos en algunos pensamientos. Pónganse de pie, por favor. Se recuerden que tengo varias semanas, unos 3 o 4 semanas, de no predicarles el domingo por la mañana con todas las actividades especiales que tenemos. Entonces, ¿qué les puedo decir yo? Prepárense para un mensaje, no voy a decir largo, pero sí tengo mucho que decir sobre este pasaje. Entonces, si usted escucha rápido, voy a predicar rápido y así saldremos a una buena hora. Todos de pie, los que no están de pie. Y Jueces 7, 1 a 25, dice la Biblia: levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, asentaron el campo junto a la fuente de Arod. Y tenía el campo de los madianitas al norte, de la otra parte del collado de Moré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo dé a los madianitas en su mano, porque no se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Haz pues ahora pregonar, que lo oiga el pueblo diciendo: el que teme y se estremece, madrugue y vuélvase desde el monte de Galaad. Y volviéronse del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí yo te los probaré. Y del que yo te dijere, vaya contigo, vaya contigo. Mas de cualquiera que yo te dijere, no vaya contigo, el tal no vaya. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron las aguas, llegándola con la mano a la boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase toda la gente, cada uno a su lugar. Y tomada provisión para el pueblo en sus manos y sus bocinas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres. Y tenía el campo de Madián abajo en el valle. Y aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campo, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fara tu criado al campo, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campo. Y él descendió con Fara su criado al principio de la gente de armas que estaba en el campo. Y Madián, Amalek y todos los orientales estaban tendidos en el valle como langostas en muchedumbre, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en la multitud. Y luego que llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campo de Madián, y llegaba a las tiendas, y las hería de tal manera que caían, y las trastornaba de arriba abajo, y las tiendas caían. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campo. Y como Gedeón oyó la historia del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campo de Israel, dijo: levantaos, que Jehová ha entregado el campo de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones,
dio a cada uno de ellos bocinas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y díjoles, miradme a mí, y haced como yo hiciere. He aquí que cuando yo llegare al principio del campo, como yo hiciere, así haréis vosotros. Yo tocaré la bocina, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las bocinas alrededor de todo el campo, y diréis, por Jehová y Gedeón. Llegó pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al principio del campo, a la entrada de la vela del medio, cuando acababan de renovar las centinelas. Y tocaron las bocinas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las bocinas y quebrando los cántaros tomaron la mano izquierda las teas y a la derecha los cuernos con que tañían y dieron grita la espada de Jehová y de Gedeón. Y estuviéronse en sus lugares en derredor del campo, y todo el campo fue alborotado y huyeron gritando. Mas los 300 tocaban las bocinas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campo. Y el ejército huyó hasta Besita, hacia Serera, y hasta el término de Abel-Mehola en Tabar. Y juntándose los de Israel, de Neftalí y de Aser, y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros a todo el monte de Efraín, diciendo, descended al encuentro de los madianitas, y tomadles las aguas hasta Betbara y el Jordán. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron las aguas de Betbara y el Jordán. Y tomaron 2 príncipes madianitas, Oreb y Seeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seeb lo mataron en el lagar de Seeb. Y después que siguieron los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seeb a Gedeón de la otra parte del Jordán. Oremos. Padre Celestial, gracias por este día que tenemos para abrir tu santa palabra, para leerla, atesorarla, escudriñarla, Señor, también aprender de ella. Por favor, mi Dios, utilice este mensaje para llegar no solamente a los oídos de todos los presentes, sino más bien a los corazones, Señor, más al alma de todos los que están presentes, para que salgamos de aquí, Señor, edificados, exhortados, Señor, y con un nuevo entusiasmo de servirte con todo nuestro corazón y con todo nuestro alma. Señor, te ruego que me quites a mí del medio, y que tu palabra sea resaltada, Señor, en este día. En el nombre de Cristo que pedimos esto. Amén. Se pueden sentar los que están de pie. Voy a buscar un pequeño dinámico que tengo aquí. Algunos hermanos con ver ese recipiente lleno de agua pensaron que íbamos a practicar un bautismo infantil este día. Relajándolo, dijeron, por supuesto no practicamos eso. Quizás otros al haber visto eso pensaron que iba a predicar sobre Juan 13, cuando Cristo lavó los pies de sus discípulos. Quizás otros pensaron que iba a predicar sobre Pilato y cuando él lavó sus manos diciendo, soy inocente de la sangre de aquel justo, hablando de Cristo. Pero más bien, creo que con haber leído Jueces capítulo 7, usted puede entender qué es lo que vamos a hacer con este agua más adelante. ¿Cuántos han escuchado sobre la historia de Gedeón? Levanta la mano, por favor, para ver más o menos cuántos saben. Ok, algunos no. Entonces, por ese propósito leímos todo el capítulo. Hermanos, como era en el tiempo de los jueces, el pueblo judío eran esclavos, oprimidos, sujetos a otro pueblo, por su idolatría, por su apostasía. Y en este capítulo eran los madianitas, pues desde el capítulo anterior. Y en el capítulo 6, Dios suscita, Dios levanta un salvador, quien era Gedeón. Así lo llamaban los jueces, salvadores, libertadores. Entonces, cuando Dios llamó a Gedeón, Gedeón se sentía muy incapaz. A la verdad, puso muchos peros para no ser el elegido de Dios para liberar el pueblo de Israel. Usted lo puede leer en el capítulo anterior. Sin embargo, al comenzar el capítulo 7, vemos la historia de cómo Dios prepara el ejército de Israel bajo el liderazgo de Gedeón para luchar contra el enemigo. Vemos en versículo 1, y esto es introducción al mensaje,
Otro nombre, decimos un apodo, un sobrenombre que le dieron a Gedeón, y era Jerobaal. Y si usted regresa al capítulo 6 y versículo 32, puede ver el significado de ese nombre. Dice, y aquel día llamó él a Gedeón Jerobaal, porque dijo, pleiteé Baal contra el que derribó su altar. Si usted lea esta historia, van a ver que le dieron ese nombre, ese sobrenombre a Gedeón, porque él derribó el altar de Baal. Estaba tan lleno de entusiasmo, de celo por Jehová su Dios, que incluso los ídolos y los altares de su padre mismo derribó. Entonces, la gente estaba enojada, decían, hay que darle un castigo a Gedeón. Y el padre de Gedeón dice, si Baal es Dios, deje que Baal pleitee, que Baal lidie con Gedeón. Por supuesto, siendo Baal un dios falso, no le pasó nada a Gedeón, pero así recibió ese sobrenombre, el que pleitee con Baal. Ahora, lo que vemos en este capítulo es que Dios por fin va a efectuar esta batalla, este combate entre Israel y los madianitas. Pero Dios, como solo Él, quiere hacerlo en una manera única. Dios bien pudo haber nada más dicho la palabra y destruidos los madianitas. Dios pudo haber mandado avispas. Dios pudo haber mandado criaturas de otro mundo. Dios pudo haber mandado ángeles. Dios pudo haber usado cantidad de métodos para Él librar a su pueblo Israel. Pero Él decidió en estos versos, hermanos, usar a su pueblo Israel para erradicar el enemigo. Y lo que vemos, hermanos, en versículo 2, dice, Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo dé a los madianitas en su mano, porque no se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Dios no quería que el pueblo de Israel se jactase por su propia victoria, por su propia fuerza. Y dijo, está bien, yo voy a darle la victoria sobre los madianitas, pero ahorita como están, hay demasiados de ustedes. Y él dice, ¿cuántos soldados había en este ejército? Si ustedes miran los versículos de después, y lo vamos a hacer más adelante, eran 32,000 soldados en este ejército. Parece ser mucho. Parece ser mucho cuando vivimos en una ciudad donde hay quizás 12,000 personas, como 3 veces más grande que la ciudad de Central Falls. Pero comparado con el ejército del enemigo, este ejército era muy pequeño, porque el capítulo siguiente nos habla de unos 120,000 muertos del ejército del enemigo. O sea, tenían muchas más personas que los israelitas. Y todavía, bueno, digo, y aún así, Dios dijo, hay demasiados soldados. ¿Cuál era el propósito de Dios con reducir, lo cual vamos a ver más adelante, el número de los soldados? Dios dijo, van a conseguir la victoria. De todos modos, van a conseguir la victoria, pero con mucha gente no. Para que no se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Para que después de la victoria no digan a sus hijos, a sus amigos, a sus prójimos, miren, somos salvos. Miren cuánto poder tenemos nosotros. Miren la milicia grande que nosotros tenemos, que podemos vencer a aquel gran ejército del enemigo. Dios dijo, no quiero que pase eso. Entonces, para que no pase eso, yo voy a reducir el número de este ejército. De hecho, el pueblo de Israel fue fundado desde el mismo principio. Si usted lee Deuteronomio 7, versículos 6 a 8, dice que Dios eligió a Israel no porque era la nación más grande, sino porque era la nación más pequeña, porque eran pocos en número. Entonces, le agradó a Dios escoger a este pueblito. Ahora, vayan hasta 1 Samuel 14. Esto es introducción al mensaje, viendo los principios sobre nuestro Dios. 1 Samuel 14, sin perder su lugar, jueces, por favor. 1 Samuel 14 y versículo 6. Una cosa sobre nuestro Dios, y a poco lo prediqué el sábado pasado.
Que Dios no necesita números grandes, muchas personas, para Él poder hacer algo, para Él poder operar, para Él poder ganar victorias sobre el enemigo. Y Jonatán, el hijo de Saúl, sabía esto. En 1 Samuel 14 y versículo 6, dice: dijo pues Jonatán a su criado que le traía las armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá hará Jehová por nosotros, que no es difícil a Jehová salvar con multitud o con poco número. Qué gran verdad profirió Jonatán en este versículo. No es difícil para Jehová salvar con una persona o con 10,000 personas. Si usted lee ese capítulo, van a ver que Dios le concedió una victoria a Jonatán y su paje de armas. 2 personas vencieron una pequeña multitud de filisteos. Dios puede salvar con pocos, pero Dios también puede salvar con muchos. Cuando leemos el libro de Judas, dice que profetizó Enoc diciendo que el Señor viene con decenas de millares de sus santos. Y cuando vengamos a este mundo, después de la gran tribulación, a vencer y conquistar el anticristo y sus poderes en este mundo con Jesucristo, seremos más en ese entonces. Lo que les quiero decir, hermanos, es que Dios no necesita y muchas veces no quiere un gran número de personas para Él poder actuar. Vayan a 1 Corintios 1, por favor. 1 Corintios 1. Sin duda, estos son versículos conocidos, lo que vamos a leer ahora, pero muchas veces mal entendidos. 1 Corintios 1, versículos 26 a 29. Leamos cuidadosamente estos versículos. Y le voy a pedir, si suele hacerlo, subrayar unas frases claves adentro de esos versículos. Versículo 26 dice: porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, si gusta subraya esto, según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes, lo necio, subraya este versículo si gusta hacerlo, del mundo eligió Dios para avergonzar los sabios. Y lo flaco del mundo también eligió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil, otra vez, del mundo y lo menospreciado eligió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Hermanos, Dios se agrada en usar, como dice en este versículo, no los poderosos, no los sabios, pero ¿en qué sentido? En los ojos del mundo. Les dije que estos son versículos conocidos, pero muchas veces mal entendidos, porque hay quienes que dirán que son los necios espirituales que Dios quiere utilizar, y no es así. Si usted es un novato bíblico, si usted ni siquiera sabe dónde encontrar Génesis, Apocalipsis, Éxodo, Malaquías, no estamos hablando de usted en este versículo. Dice este versículo: a Dios le place usar no los sabios según la carne, o sea, en los ojos del mundo, en los ojos de la carne, los sabios, poderosos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué podemos concluir de leer estos versículos? Dios siempre le agrada usar las personas quienes quizás en el sentido mundano no tienen la gran inteligencia humana, quizás no tienen algún doctorado en filosofía humana, quizás ni siquiera pueden leer. Vamos a ver eso en un ratito. Pero en cuanto al espiritual, son fuertes. Dice, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Hermanos, consideremos por un momento los discípulos que Cristo eligió en los evangelios. Muchos de ellos eran personas de trabajo bajo.
O sea, no de mucho reconocimiento, no de mucha inteligencia, pero todos tenían una cosa en común, es que tenían la voluntad de seguir a Jesucristo y hacer lo que Él les mandaba hacer. Si usted, como digo, es un necio bíblico, este versículo no se aplica a usted. ¿Por qué les digo eso? Porque dice la Biblia que el pensamiento de necedad es pecado. Entonces, ¿cómo es posible que Dios quiere usar un necio, un pecador o alguien obstinado en sus pecados para su ministerio? Se dice, pero todos somos pecadores. Entiendo eso. Pero cuando hablamos de soldados, y vamos a llegar a eso en un momento, estamos hablando de personas que desean agradar a Dios con su vida. Vayan a Hechos 4, por favor. Les dije hace un momento que los apóstoles, los discípulos, no eran gente de mucha inteligencia humana, de ningún modo. Hechos 4, versículo 13, por favor. Hechos 4, versículo 13. La Biblia dice, entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras, ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Interesante, hermanos. Pedro y Juan, decimos sin duda, dos de los discípulos más prominentes en los evangelios, tenían una cosa en común, que tenían la reputación y todo el mundo sabía que eran hombres sin letras e ignorantes. ¿Qué creen ustedes que quiere decir eso? Decimos que quizá ni siquiera se graduaron del bachiller. Puede ser que ni siquiera asistieron al sexto grado. Puede ser que los hombres eran analfabetos, porque dice que eran hombres sin letras e ignorantes. Hermanos, no eran los sabios del mundo, pero los miramos a ellos durante los evangelios y también en el libro de Hechos haciendo proezas para Dios. ¿Por qué? Porque ambos, pues Pedro y Juan y también los demás apóstoles tenían el deseo de servir a Dios con todo su corazón. Y eso es lo que importa cuando se trata del servicio a nuestro Dios. Habiendo visto eso, regresemos. Bueno, antes de regresar a Jueces, vayan a Efesios 6. Y aquí vamos a entrar a lo que es el mensaje. Quiero predicarles, hermanos, en este día el mensaje, tres clases de soldados en el libro de Jueces, capítulo 7. Sabemos que todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento fue para nuestra enseñanza, según Romanos 15, versículo 4. Fue para que nosotros pudiésemos aprender algo y luego hacer una aplicación a nuestras vidas. En Efesios 6, versículos 10 a 13, dice la Biblia, por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Lo que vemos, hermanos, en estos versículos es que cada hijo de Dios legítimo, cada cristiano, cada persona nacida de nuevo, se constituye una vez ingresado en el ejército de Dios, quiera o no quiera. Usted es un soldado del ejército del cielo. Y por lo tanto, dice en esos versículos 10 a 13 y adelante también hasta el versículo 17 y 18, a prepararnos, a vestirnos con toda la armadura de Dios. Ahora bien, es otro mensaje hablar de esta armadura de Dios, lo cual hemos hablado en otros tiempos. Basta con decir en este día, hermanos, que todos somos soldados luchando contra ¿qué?
luchando contra el presidente, luchando contra el gobernador, luchando contra hermanos en Cristo, luchando contra quién, luchando contra, no contra sangre y carne, sino contra las fuerzas del maligno. Hay demasiadas personas, hermanos, de nuestros tiempos que sí quisieran luchar contra sangre y carne, sí quisieran levantar sus mangas y pelear con alguien por la causa de Cristo, dirían ellos. Pero Pablo aquí escribe, hermanos, que nuestra lucha no es una lucha física. Nuestra lucha es una lucha espiritual y no se puede ganar, hermanos, usando los instrumentos carnales. En 2 Corintios 10, versículos 4 y 5, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. Y ahí usted puede leer sobre las armas de nuestra milicia. Ahora bien, entendiendo eso, que somos soldados, desde el momento que recibimos a Cristo, la pregunta que les hago en este día es: ¿qué clase de soldado es usted? Regresando a Jueces ahora. Ya vamos a entrar al mensaje. Esa fue la introducción. Jueces capítulo 7. En este capítulo hallamos 3 clases de soldados que existían en este ejército a la vez, y vamos a ver cómo Dios redujo el número de soldados para que al fin Él recibiera toda la gloria por la victoria. Recuérdense, el ejército original tenía 32,000 soldados. Recuérdense de eso. Y vamos a leer, hermanos, el primer grupo de soldados en versículo 3. Dice: haz pues ahora pregonar, que lo oiga el pueblo, diciendo: el que teme y se estremece, madrugue y vuélvase desde el monte de Galaad. Y volviéronse del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. El primer grupo que tenemos, hermanos, de soldados en el ejército de Gedeón, y les digo, el ejército de Jesucristo en este día, en el año 2014, son los miedosos, o los medrosos, o los amedrentados, como usted lo quiere llamar. Nótese, hermanos, que cuando Jehová quiso reducir los soldados, digo, la primera cosa que le voy a decir, para quitar los pusilánimes, para quitar los cobardes de este ejército, es simplemente decirles que se vayan para la casa. Versículo 3 dijo: haz pues ahora pregonar, que lo oiga todo el pueblo. El que teme y estremece, el que tutubea su fe, bienvenido. Bueno, ni siquiera debo decir bienvenido, váyase para la casa, dijo Dios. ¿Cuántas personas aprovecharon de esa oportunidad para irse? 22,000 de 32,000. Por los que son buenos matemáticos, son 69%. En un momento dado, 69% de los soldados para la casa. El ejército que era pequeño para comenzar, aún más pequeño ahora, quedando 10,000 soldados en este ejército. Lo que podemos ver, hermanos, en esta primera reducción del ejército, es que Dios les mandó. No era, no era una prueba de su valentía. Solamente dijo: si usted tiene miedo, si usted tiene temor, si usted cree que en el día de conflicto no va a poder, váyase para la casa. Ahora bien, ¿por qué creen ustedes que Dios dijo eso? Hay varias razones. Primero, le voy a dar a estos hermanos. Primero, por el abandono. Puede ser, hermanos, que si él hubiese ido, Gedeón, con todos estos soldados medrosos a la guerra, el día en que ellos vieron la primera espada levantada, los cobardes van a abandonar, desamparar a sus compadres. ¿Y cuál sería el triste fin de eso? Una derrota para Israel. Usted dice: ¿cómo sabes eso? Porque en 2 Samuel capítulo 11, ¿se recuerda cuando David el rey quiso matar a Urías Eteo? ¿Cuál fue el mandamiento que David el rey, obviamente actuando mal en ese tiempo,
le mandó a Joab, el general del ejército. Dijo, van a poner a Urías en el frente de la batalla más caliente, más fuerte. Entonces, cuando la cosa es más feroz, van a alejarse de Urías, lo van a desamparar. ¿Y qué va a pasar con Urías? Se va a morir. Lo van a acabar. Porque no tienen el respaldo, no tienen el apoyo de sus consiervos. Entonces, Dios no quería que eso pasara con este ejército. Entonces dijo, si usted tiene miedo, mejor que se vaya ahora que en el día de conflicto. Hermanos, no conviene estar en una guerra si usted tiene miedo. ¿De qué? Entonces es el siguiente punto. Vayan primeramente a Jeremías 46, por favor. Jeremías 46. Hay que hacer la aplicación espiritual ahora. Qué bueno se ve la historia, pero también hay que hacer la aplicación para nosotros. Jeremías 46 y versículo 5. Dice, ¿por qué los vi medrosos tornando atrás? Y sus valientes fueron deshechos y huyeron sin volver a mirar atrás. Miedo de todas partes, dice Jehová. Hermanos, el cristiano miedoso o medroso abandona a sus consiervos en el día de conflicto. Entonces Dios no quiere eso para su pueblo. Pero también hay otra razón por lo cual Dios quiso limpiar este ejército de los cobardes. Y lo vemos en Deuteronomio capítulo 20. Deuteronomio capítulo 20, por favor. Deuteronomio 20 y versículo 8. En este capítulo Dios está dando a través de Moisés leyes en cuanto a la guerra y dice, y tornarán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y tierno de corazón? Vaya y vuélvese a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como su corazón. La segunda razón, hermanos, o el segundo efecto del miedo en el corazón de un soldado es que apoca, es que desanima, es que reduce el ánimo de sus consolados. O sea, el miedo es contagioso. El miedo es contagioso. ¿Te imaginas, hermanos, este ejército mezclados con valientes o cobardes, listos para ir a la guerra? Y en todas sus jornadas hacia la guerra, los cobardes están mal influenciando a los valientes, diciéndoles que probablemente van a perder su vida, diciéndoles que probablemente no habrá victoria para ellos. ¿Qué reacción, qué efecto tendrá en los valientes? También los va a desanimar. También va a infundir miedo en los corazones de sus hermanos. Y Dios dijo en ese versículo de Deuteronomio, mejor que se vayan para la casa, que apoquen el corazón de sus hermanos que son valientes para la guerra. Ahora, podemos imaginar, hermanos, lo que sucedería si hay dos soldados luchando, un valiente y un cobarde. Y en un momento dado, le dan ataque de nervios al cobarde. Abandona a su hermano y ese pobre está luchando solo. O peor, ese soldado también decide huirse de la batalla. Dios no quería eso para su pueblo. Hermanos, el miedo siempre paraliza. Nuestro hermano Nash, la semana pasada, el sábado pasado, predicó sobre esto, que el miedo paraliza mientras la fe fortalece. No hay nada que detiene al cristiano como el miedo. Pero ¿de qué habrán tenido miedo estos soldados? Rápidamente, hermanos, del enemigo. Regresen a Jueces 7, versículo 12. Jueces 7, versículo 12. Dice, Madián, Amalek y todos los orientales estaban tendidos en el valle como langostas en muchedumbre, y sus camellos eran innumerables.
como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Al ver este gran ejército del enemigo, al ver que ni siquiera podían contar todos los camellos y sin duda caballos que tenían el gentío, tenían miedo. Hermanos, hay quienes que tienen miedo del enemigo. ¿Quién es nuestro amigo como cristianos? 3 amigos grandes que nosotros tenemos: el mundo, la carne y el diablo. Lo cual, si usted comienza a contemplar sobre ellos, pensando en su poder, si usted contempla el poder del diablo por un momento, y si usted mira cómo el diablo ha trabajado y ha hecho caer a grandes siervos de Dios, ¿sabes lo que va a pasar? También se te va a infundir ese mismo miedo. Pero cuando usted se recuerda de varios principios bíblicos que Dios ha vencido a aquel enemigo y por consiguiente nos ha hecho a nosotros vencedores, entonces se disipan aquellos miedos y nervios. Vaya a 1 de Juan 4, por favor. 1 de Juan 4. No tenemos por qué preocuparnos, hermanos, por la fuerza que tenga nuestro enemigo, el diablo. Sí es un amigo poderoso, sí es un enemigo formidable, pero con eso no quiero decirles que es más fuerte que nuestro Dios. 1 de Juan 4, por favor, y versículo 4, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Ese primer enemigo del mundo dice que el que está en nosotros, ¿quién está adentro? ¿Quién mora adentro de cada cristiano? El Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es más poderoso que la fuerza del mundo, la sociedad inmunda en que nosotros vivimos. Pero no solamente eso. 1 Juan 5, 4 dice: porque todo aquello que es nacido del Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Somos más fuertes y vencedores sobre el mundo y también sobre aquel que está en el mundo. Así entonces eliminamos 2 de los enemigos: el diablo y el mundo. Pues ¿qué tal de la carne? No lo podemos leer por cuestión de tiempo, pero en 1 Corintios 15, versículo 57 y 58. Pablo da gracias porque Jesucristo nos ha hecho vencedores y victoriosos, aún sobre nuestra carne. Ahora bien, déjenme decirles esto. Del hecho de que podemos ser vencedores sobre los deseos inmundos de esta carne y su lascivia y sus concupiscencias, no quiero decir que siempre ganamos cada batalla. Es una lucha diaria que nosotros tenemos. Podemos ser vencedores si damos lugar al Espíritu, si andamos en el Espíritu, si resistimos fuertemente las fuerzas de la carne, pero no lo podemos dar por hecho. Ahora, entienda otra cosa: el Creador es más fuerte que la creación. Lo que quiere decir con eso: Satanás es un ser creado, diferente que nuestro Dios. Nuestro Jehová Dios es el creador. Satanás es una creación. Ahora bien, ¿cómo funciona? El creador es más fuerte, más astuto, más poderoso que cualquier creación. Por consiguiente, cuando Dios dice: yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, significa que sí podemos más que nuestro enemigo, el diablo. Pero si usted nada más enfoca en el poder del diablo, por supuesto se te va a infundir ese miedo y te paraliza en tu caminar cristiano. ¿De qué más pudiera usted tener miedo? Voy a decir esto: el hubiera o el pudiera. Lo que quiero decir con esto: el miedo de lo que pudiera pasar en el día de conflicto. No sirvo a Dios porque pudiera ser que fracase, pudiera ser que alguien me critique,
pudiera ser que tal cosa acontezca. Hermanos, no tenemos por qué tener miedo de la incertidumbre del futuro. Hay cantidad de cosas que pudieran suceder, pero me he dado cuenta de algo. Muchas de las preocupaciones que tenemos, sea problemas económicos, de salud, no vienen a acontecer. Damos mucha mente, nos preocupamos por muchas cosas malas. ¿Qué tal si esto sucediera? Y muchas veces ni siquiera sucede. Entonces nos matamos, nos quebramos nuestra cabeza, llenándonos de ansia y preocupación por nada. Otro miedo que tienen algunos hermanos por no servir a Dios es el miedo de fracasar. Van a Proverbios 24, por favor. Proverbios 24. Yo no podría ser un soldado, diría uno, porque qué tal si en el día de conflicto ya no tengo las fuerzas, fracaso. Es un miedo legítimo que algunos pudieran tener, pero cuando leemos la palabra de Dios es muy honesta en decirnos y hablarnos sobre los fracasos tanto como las victorias de sus héroes. En Proverbios 24, versículo 19, no es el versículo que quiero, ¿dónde está? El 16, por favor. Proverbios 24, 16. Dice, porque 7 veces cae el justo y se torna a levantar, mas los impíos caerán en el mal. Déjenme decirles esto, hermanos. Si usted nunca ha fracasado, si usted nunca ha caído, es porque usted os digo esto, usted no ha tratado de hacer nada para Dios. Solamente aquel que intenta hacer algo es capaz de fracasar. Aquel que no está haciendo nada ya es un fracaso. Y les quiero decir, hermanos, la diferencia entre un justo y un malo, un útil y un inútil, no es si fracasa. Los justos fracasan. La diferencia es que el justo se vuelve a levantar, se sacude ese polvo de esa suciedad que le sobrevino y comienza a andar y servir a Dios otra vez. Entonces, no tenemos por qué preocuparnos por el miedo de fracasar. Otro miedo que a veces la gente tiene, otra cosa que les estorba en servir a Dios es esto: su pasado. Y el diablo siempre quiere recordarte de tu pasado, de lo mal que usted ha hecho, de votos quebrados con nuestro Dios. Esto no es original conmigo, lo había escuchado una y otra vez y se lo puedo decir. Cuando el diablo trate de recordarte de tu pasado, recuérdale a él de su futuro. Y según Apocalipsis capítulo 20, ¿cuál es el futuro del diablo? El lago de fuego. Entonces, cuando él quiere estorbarte y trae tu mente otra vez y otra vez fracasos pasados, recuérdale a él, repréndelo fuertemente en nombre del Señor y recuérdale dónde va a ir él un día. Hermanos, el cristiano no tiene que ser medroso. Romanos 8:31 dice, ¿qué podemos decir a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Salmos 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Hermanos, el cristiano es la persona que menos debe de ser miedoso en este mundo. Sin embargo, yo creo que estos porcentajes que vemos en el libro de Jueces también coincida con el cristianismo de hoy en día. 69%, casi 7 de cada 10 personas no harán nada por Dios, no irán en el día de combate. ¿Por qué? Por miedo de la oposición, de fracaso, de lo que pudiera pasar, como les acabo de decir. Regresemos a Jueces capítulo 7. Después de este grupo de los medrosos, hallamos otro grupo también, en versículos 4 a 6.
Jueces 7, versículos 4 y 6. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí yo te los probaré. Y del que yo te dijere, vaya este contigo, vaya contigo. Mas de cualquiera que yo te dijere, este no vaya contigo, el tal no vaya. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron las aguas, llegándola con la mano a la boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Hallamos, hermanos, que Dios todavía dijo a Gedeón: el pueblo es mucho. Todavía 10,000 personas, con demasiadas personas para yo concederles esta victoria, porque yo los conozco. Yo sé que son capaces de decir después de que debido a estos 10,000 personas consiguen la victoria, y no quiero que tal lo acontezca. Entonces voy a reducir el ejército en gran manera. Ya 69% del ejército original en la casa, y Dios dice: haremos otra prueba para ver quién se queda. Y es interesante que el pueblo no sabía de esta prueba. Solamente Jehová y solamente Gedeón sabía lo que iba a ser esta prueba. Los llevó a las aguas. Podemos imaginar un río, un lago, un charco grande, lo que sea, de lo cual iban a beber estos soldados. Y Dios dice: el prueba es simple y sencillo. Van a observar cómo estos soldados beben del agua. Y aquel que baja su mano y comienza a lamer de su mano como un perro, lo vas a poner a un lado. Y aquel que se arrodilla y mete su rostro en el charco, también aquel lo vas a poner aparte. Es interesante que Gedeón no sabía qué grupo iba a elegir Dios para estar en el ejército todavía. Él no sabía. Solamente Dios dijo: lo van a poner a dos lados. Después de observarlos, dice que no 9,700 personas se agacharon, se hincaron, arrodillaron, metieron su rostro en el agua y comenzaron a beber agua. Y de esos 10,000 soldados, solamente 300 de ellos se agacharon y comenzaron a bajar la mano y a lamer el agua así. Y es interesante que Dios eligió el número más pequeño para dar la salvación a Israel. Él dijo: con estos 300 soldados les voy a dar la victoria sobre el enemigo. Y esto es a propósito, pero es interesante que eran 300 soldados. No hay nada, ¿qué puedo decir? No hay nada importante o especial sobre ese número. Solamente es interesante que ahora en nuestros tiempos, hace algunos años, salieron con una película, ¿cómo se llamaba? 300, que hablaba de una guerra entre no sé qué, no sé qué. Pero es interesante que utilizaron la misma cantidad de soldados como el ejército de Gedeón. Lo que quiero decir es que usted no puede eludir la Biblia. Por más que los incrédulos quisieran deshacerse de esta Biblia, es para quedarse. La palabra de Dios es permanente, influye cada aspecto de la vida humana. Seguimos con el mensaje. Usted diría: ¿por qué es que Dios decidió usar los 300 hombres quienes agacharon y bebieron de esa manera? Y se los quiero decir porque a través de una pequeña ilustración, y por eso tengo este recipiente a la mano. Fueron llevados al lago, ¿verdad? 10,000 personas. Tenía que haber sido un lago, un río bastante grande para que todos estuviesen ahí bebiendo a la vez. Y un grupo de personas, lo primero que hicieron cuando vieron que había agua y Gedeón les dio luz verde para tomar el agua, hermanos, dice que se doblaron sobre sus rodillas y metieron su rostro en el agua. Lo voy a hacer y quiero que observen algo y tengan en mente el contexto
en el cual vivían estos soldados. Tiempo de guerra, tiempo de luchar contra el enemigo. Y ellos bebían y tomaban su agua de esta manera. ¿Puede usted ver el gran problema con tomar el agua arrodillado, hincado, metiendo su rostro en el charco? Te dice, todavía no lo veo. Está bien. El otro grupo de personas presentados con la misma situación, los mismos soldados, el mismo capitán, no se arrodillaron y no metieron sus rostros en el charco. Dice la Biblia, y podemos imaginar a esas personas agachándose así. Y dice que tomaban el agua en su mano y la enviaron así. Usted dice, ¿y cuál es la diferencia? Ambos tomaron agua. Por supuesto. La diferencia, hermanos, es la negligencia. Un grupo de soldados eran negligentes y descuidados. El otro grupo de soldados eran vigilantes y velando siempre. Cuando aquel tenía su rostro en el agua, no pudo ver a su alrededor. No pudo ver si venía una saeta de lejos para atravesar el corazón. No pudo ver si era una emboscada alrededor. Mas aquel soldado que agachaba y metía la mano, y es interesante que dice que metió la mano. ¿Qué creen ustedes que tenía otra mano? No sé, hermanos, pero se me hace que él ha de haber tenido una espada o un escudo en su mano. Y aunque le tomaba más tiempo, aunque le costaba más meter la mano y caía mucha agua por los agujeros en su mano, lamía el agua así. ¿Por qué demuestra? Demuestra que 300 de estos soldados, no importa las circunstancias, no importa en qué acción estuvieron haciendo, iban a estar vigilando siempre. Y Dios dijo, aquellos 300 soldados, yo los voy a utilizar. Los demás, los 9,700, tenían todo el deseo, no tenían miedo, pero son negligentes, son descuidados. En el momento de guerra están preocupados por ese acto de tomar agua y no vigilando. Usted dice, pero quizás en segundos. En tiempo de guerra, segundos cuentan. En tiempo de guerra, hermanos, una media segunda puede ser la diferencia entre vida y muerte. Si usted levanta su escudo a tiempo, para en la saeta, la flecha. Pero si está bajando el escudo, pasó. ¿Qué puedo decir yo sobre estos soldados negligentes? Haciendo la aplicación para el cristianismo hoy en día. Hay cristianos que descuidan primeramente su relación personal con Dios. En vez de fortalecer el vínculo que tiene con nuestro Padre Celestial, lo descuidan, lo abandonan, lo desamparan. Y déjenme decirles esto, hermanos. Si la única vez, el único tiempo durante toda la semana que usted tiene comunión y compañerismo con Dios es en este templo donde estamos congregados, estás descuidando tu relación con Dios. ¿Por qué lo digo? Porque si usted solamente ora o lee la palabra de Dios, alaba a Dios, adora a Dios, cuando estamos en este lugar, significa que lo estás haciendo porque estás en un grupo, en una congregación, igual que los fariseos. Se recuerdan que, y lo hablé a los jóvenes esta mañana en la escuela dominicana, se recuerdan que los fariseos hacían lo que hacían, ¿por qué motivo? Para ser vistos por los hombres, decía Jesucristo. ¿Por qué usted lee la palabra de Dios? ¿Por qué usted ora? ¿Por qué usted diezma? ¿Por qué usted canta? ¿Porque siente el deseo de hacerlo? Debe de ser así.
Pero si no lo hace durante semana, va a tener dificultad con convencerme que no lo estás haciendo por otro motivo, sino ser vistos por los hombres. Hay quienes que descuidan su relación personal con Dios. Segundo, hay quienes que descuidan su familia. Van a Génesis 35, por favor. Génesis 35. Y me dirijo especialmente a padres de familia, también a aquellas madres quienes han tomado el papel del padre por necesidad, por viudez, lo que sea. En Génesis 35 y versículo 2. El contexto es que Dios acaba de hablarle a Jacob y le dijo a Jacob: vas a regresar a Betel, toda tu familia, y te vas a encontrar conmigo. Y en Génesis 35 versículo 2 dice: entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Qué? Dijo Jacob a su familia: ustedes van a quitar de en medio de ustedes los dioses ajenos y la inmundicia que tenían. ¿Cómo es posible que esas cosas hayan infiltrado a la familia? Recordemos, hermanos, que ellos vivían juntos en podemos decir, un gran campamento de varias tiendas, él y sus hijos, sus nietos, etcétera, etcétera. Y Jacob, sabiendo que iba a encontrarse con Dios, quiso arreglar las cosas en su familia. Y dijo: mis hijos, si vamos a encontrarnos con Dios, es mejor que no tengamos esas cosas, porque Dios se lo va a quitar conmigo. Es capaz de quitarme la vida. Entonces, quitemos estas cosas de entre nosotros. Pero la pregunta surge: ¿cómo es que pudieron entrar esos dioses ajenos a la familia? Únicamente por el descuido del padre, de la madre, de los hermanos y de todos los demás. Hermanos, es una gran exhortación para los padres de familia cuidar lo que dejas entrar a su hogar. Cuando usted comienza a descuidar su familia y entra cualquier clase de inmundicia, luego se va a arrepentir de las consecuencias trágicas. Porque a veces, cual Jacob, usted dice a sus hijos: quitad esa inmundicia, pero ya sus corazones están obstinados, endurecidos. De modo que dicen: mejor me quedo con mis dioses, mejor me quedo con mis placeres mundanos y me voy a la casa. ¿Pero por qué? La raíz es el descuido, la negligencia. Regresen a Jueces. Otro aspecto, hermanos, que muchos descuidan, hermanos, es la protección, sus defensas, debo decir. Estos soldados, al tomar el agua, 300 de ellos todavía se dieron cuenta que en un momento dado iba a llegar ese enemigo. Aunque por el momento era tiempo de paz, pudiera surgir la guerra en cualquier momento. Hermanos cristianos, consolados, dense cuenta de algo. Aunque estamos en un país libre, donde tenemos muchas libertades, vendrá la guerra en un momento dado, en un momento repentino, y si usted no está vigilando, velando, le va a agarrar de sorpresa. Cuando usted tiene las defensas bajas, ahí va a atacar Satanás. Cuando usted tiene las defensas altas, él no intenta meterse ahí. Proverbios 22, por favor. Proverbios capítulo 22. Proverbios 22 y versículo 3. La Biblia dice: el avisado ve el mal y escóndese, mas los simples pasan y reciben el daño. El avisado, el prudente, el sabio, el inteligente, el entendido ve el mal. Y en vez de seguir tras el mal, en vez de jugar con el mal, dice que se
esconde. El avisado busca albergue, busca protección. Más los simples, más los ingenuos, más los inocentes pasan y reciben el daño. Oh, hermanos, ¿cuántos cristianos que hay que no están conscientes de los muchos peligros que hay en el mundo, que parecen ser cosas buenas, parecen ser cosas agradables, pero al fin muerden como una serpiente, como dice sobre el alcohol en Proverbios capítulo 23. Cosas que parecen ser agradables a la carne, pero al fin producen mucha destrucción espiritual. Dice que el avisado ve el mal y se esconde. Nos conviene a nosotros, hermanos, cual cristianos vigilantes, observar el mal, levantar nuestras defensas y apartarse de aquellos peligros, en vez de ver, bueno, en vez de decir, bueno, yo soy un cristiano fuerte, yo voy a ver cuándo puedo aproximar yo a ese mal sin quemarme. Quiero ver cuándo puedo acercarme a aquella llama, a aquel fuego, y no quemarme. Ustedes conocen el refrán: el que juega con fuego se va a quemar. El que juegue con el pecado, hermano, se va a caer en el pecado. No podemos ser negligentes en esta área de nuestras vidas. Por cuestión de tiempo, en Hechos 20, versículos 29 y 31, el apóstol Pablo, hablando con los ancianos en Éfeso, les manda y dice: estén vigilantes y velad, porque después de mi partida vendrán lobos rapaces. Lobos rapaces. ¿Cuánto estamos a percibir nosotros sobre las falsas doctrinas que tratan de entrar en nuestra congregación? ¿Cuántas defensas tenemos contra aquellos personajes quienes quieren entrar encubiertamente, hablando de lascivia, hablando de cosas que no deben de hablar? En 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque nuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Hermanos, el diablo no toma vacaciones para nosotros ser negligentes y nosotros descansar. Desde el momento en que usted se salvó hasta el día de su sueño, puedo decir, hasta el día en que usted se duerme, el sueño eterno, o hasta el día en que el Señor le arrebate de este mundo, es una guerra constante contra nuestros enemigos. Este grupo, hermanos, los negligentes, no eran miedosos. No se puede decir que eran cobardes, pero les faltaba buen seso. Les faltaba buen seso. Y es interesante que el porcentaje de estos soldados eran 30%. 69% se fueron, eran cobardes. 30% eran negligentes, descuidados. Si usted hace las matemáticas, ¿cuánto por ciento se quedó del ejército original? Menos de 1% del ejército original. 300 soldados después de un ejército de 32,000. Regresemos a Jueces 7. Voy a terminar unos breves comentarios sobre este grupo. ¿Qué clase de soldado es usted? ¿Un miedoso? ¿Uno que tiene tanto miedo y falta de fe que no hace nada para Dios? Es tiempo de comenzar a confiar en Dios, de comenzar a creer en las promesas de Dios y manos a la obra. ¿O será que usted es el segundo grupo de soldados? Los descuidados, los negligentes, aquellos quienes no han puesto el cuidado, el esmero a ciertos aspectos en su vida cristiana, y por lo tanto Dios no los quiere utilizar. Pero el tercer grupo, hermanos, los hallamos en Jueces 7, versículos 7 y 8. Dice: entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré los madianitas en tus manos. Váyase toda la gente, cada uno a su lugar. Y tomada provisión para el pueblo en sus manos y sus bocinas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda. Y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campo de Madián abajo en el valle. 1%, uno de cada 100 personas
sobrevivió las dos pruebas. Un remanente, un residuo, podemos decir. Y yo me temo, hermanos, de que es el mismo porcentaje de cristianos en el año 2014 que realmente dicen: yo pertenezco al ejército de Dios y yo voy a servir a Dios, mientras que los cobardes se van, los negligentes son descalificados. Yo me quedo con los valientes y yo me quedo con los avisados, porque así eran este último grupo. Ahora, nosotros recordamos de que desde el primer capítulo, Dios quiso manifestar su gloria a través de esta batalla. O sea, aunque eran valientes, aunque eran sabios, Dios no iba a manifestar la sabiduría de ellos, sino la gloria de Él. Entonces, en esta batalla, ni siquiera levantaron la espada para degollar a sus enemigos. Dice que rápidamente Gedeón les dio una trompeta, una bocina, un cuerno, una tea y un canto, un recipiente donde metían la tea ardiente, y rodearon el ejército de los madianitas. Y al recibir el mando de Gedeón, quebraron el cántaro haciendo gran estrépito, y por supuesto esa tea que estaba encubierta ahora pudo resplandecer por quebrar el cántaro. La gran luz que iluminó de esos cántaros, hermanos, junto con las bocinas, la trompeta, causó un gran caos entre el campamento de los madianitas. De modo que dice la Escritura que comenzaron los madianitas a levantar la espada unos contra los otros por la confusión que había. Dios ocasionó tanta confusión en los enemigos de Jehová que se mataron los unos a los otros. Y aquellos soldados, tranquilos, aquellos soldados, sin haber sangre en su espada, glorificaron a Dios por haberles concedido la victoria. Rápidamente quiero destacar esto sobre estos soldados. Eran obedientes e humildes. Quizás pudo haber sido el pensamiento de ellos: bueno, somos el remanente, somos los más valientes de los valientes, somos el 1% de todos los soldados, miren qué buenos somos. Pudiera haber sido, comienzan a elogiarse, a halagarse, pero no eran ellos, no era así. Dice que eran obedientes y humildes al mando de Gedeón y al mando de Jehová. Y aún en una cosa tan sencilla como tocar la trompeta, como quebrar el cántaro que tenía la tea adentro, honraban a Dios. Si usted quiere pertenecer a este grupo, la minoría de cristianos, es menester la obediencia y la humildad. Para terminar, 1 de Pedro 5, leemos estos versículos. Aquí vamos a terminar. 1 de Pedro capítulo 5. 3 clases de soldados. ¿Dónde está usted? Usted lo sabrá, Dios lo sabrá. Pero según las estadísticas en este mismo libro, solo 1% de los cristianos, de los soldados, eran utilizados por Dios. No creo que las estadísticas hayan cambiado mucho en los últimos miles de años. 1 de Pedro 5, versículos 5 a 8. Igualmente, mancebos, sed sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Leyendo ese versículo, ¿creen ustedes que hay algo que Dios quiere sobresalir de este versículo? Miren, sujetos, sumisos, humildad y humildes. Dios quiere que seamos un pueblo humilde a Él y a nuestro liderazgo. Versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.
Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Hermanos, les animo, les reto. Sea usted uno de aquellos soldados valientes, humildes, tiernos, vigilantes, por el bienestar de todos, pero a la vez sumisos y obedientes al llamado de Dios. Oremos. Padre Celestial y bendito Dios, damos gracias por la palabra de Dios que pudimos leer en este día. Gracias, Señor, por este relato que tenemos de un gran juez, Gedeón. Señor, y como tú recibiste toda la gloria y la honra en reducir ese ejército, Señor. Señor, tú quisiste quitar de en medio de ese ejército los miedosos,